Bueno, ahora vamos a hablar sobre ictericia neonatal, una condición bastante frecuente en los recién nacidos. El recién nacido es un ser que tiene mayor predisposición a presentar ictericia, porque los mecanismos de producción están incrementados y los mecanismos relacionados con la eliminación están de alguna manera disminuidos por el hecho de que se trata de una persona, de un ser inmaduro, ¿no? Entonces, lo que hemos visto últimamente, lo que se ve es que hay un grupo de recién nacidos prematuros tardíos que son un grupo de riesgo para presentar este tipo de ictericias que van a ameritar hospitalización y tratamiento. Más o menos el 60% de los recién nacidos a término van a presentar algún grado de ictericia, y este porcentaje se incrementa cuando hablamos de los recién nacidos prematuros, porque las condiciones relacionadas con el metabolismo son aún más inmaduras en el prematuro. Y nosotros tenemos que distinguir si esta ictericia que estamos observando en el recién nacido es fisiológica o es patológica, requiere o no requiere manejo, tratamiento con fototerapia, con exsanguinotransfusión. Esta es lo que nos preocupa de la ictericia es que puede incrementar a un grado tal que comprometa el sistema nervioso. Entonces, básicamente, este es un tema que siempre está sobre el tapete, porque si no se maneja de manera adecuada, si no se toman las medidas en el momento adecuado, podemos complicar al recién nacido y este bebé va a tener secuelas de tipo irreversible, ¿no? Compromiso irreversible a nivel neurológico. Y hemos dicho que es una patología bastante frecuente. Nosotros, de los recién nacidos hospitalizados, más o menos es la misma tendencia, ¿no? En el 2012, de todos los hospitalizados, casi 80% han tenido algún grado de ictericia, y en el 2013 el 75% tuvieron algún grado de ictericia. Entonces, ¿qué es la ictericia? Es la coloración amarillenta de la piel y las escleras del recién nacido, producto del incremento de la bilirrubina a nivel sérico. Entonces, ¿cuándo se hace evidente? Cuando yo hablo ya de ictericia en el recién nacido, cuando la bilirrubina sérica total está en más de 5 miligramos por decilitro. Entonces va a ser evidente clínicamente la ictericia. Entonces, la bilirrubina es un pigmento fotosensible que es lipofílico, que atraviesa
las membranas celulares de múltiples órganos y que, bueno, en su metabolismo hay procesos relacionados con la producción, la distribución, el transporte y la captación a nivel hepático, la conjugación y el transporte intestinal. Si nosotros comprendemos todos estos mecanismos, entonces vamos a poder identificar cuáles son los recién nacidos que tienen mayor riesgo de presentar algún grado de hiperbilirrubinemia que requiera tratamiento. Entonces, en relación al metabolismo, la bilirrubina es el producto de, en mayor proporción, viene de la destrucción del grupo M, ¿no? De la conversión del grupo M en biliverdina y posteriormente por acción de la biliverdina reductasa en bilirrubina, que hasta aquí es bilirrubina indirecta, ¿no? Entonces, en el sistema retículo endotelial se da este proceso por acción de la hemoxigenasa. La hemoglobina va a convertirse finalmente en biliverdina y luego en bilirrubina. Entonces, en el recién nacido hay mayor destrucción de glóbulos rojos porque los glóbulos rojos del recién nacido tienen menor tiempo de vida y además las enzimas que participan a este nivel están en menor proporción en el recién nacido. Muy bien, esta bilirrubina que se produce a este nivel es la bilirrubina indirecta. Posteriormente del sistema retículo endotelial, esta bilirrubina va a pasar a la circulación y de allí va a ir al hepatocito. En la circulación, la bilirrubina, para ser transportada, necesita estar unida a la albúmina. Entonces, el transporte se da unida a la albúmina hacia el hepatocito. Pero esta unión de la bilirrubina con la albúmina esos sitios de unión en la albúmina tienen son sitios de poca afinidad, ¿no? Hay muchas sustancias que compiten con la bilirrubina por los sitios de unión en la albúmina, como ácidos grasos, por ejemplo, sustancias endógenas y sustancias exógenas, algunos medicamentos también, antibióticos que utilizamos en el recién nacido. Entonces, estas sustancias compiten con la bilirrubina por los sitios de unión en la albúmina. Entonces, esta bilirrubina que está unida a la albúmina va a ser trasladada a nivel del hepatocito. Pero la bilirrubina que no está unida a la albúmina, que queda libre, es la bilirrubina indirecta, que es lipofílica y que tiene afinidad por las membranas celulares, ¿no? Y que es la que finalmente va a llegar al sistema nervioso central y se puede localizar a nivel de los ganglios basales y producir compromiso neurológico agudo y crónico en el recién nacido. La bilirrubina, que está unida a la albúmina, necesita a las proteínas Y o Z, las ligandinas Y y Z, para ingresar hacia el hepatocito, ¿no? La ligandina Y es la más importante, pero la siguiente trabaja cuando la principal no está disponible. Estas ligandinas están en menor cantidad en el recién nacido y si es prematuro, con mayor razón. Una vez que la bilirrubina ha ingresado al hepatocito, va a producirse el proceso de conjugación,
¿no? Y se va a convertir en bilirrubina conjugada gracias a la acción básicamente, principalmente de la glucuroniltransferasa. La glucuroniltransferasa también es una enzima que tiene menor actividad en el recién nacido. Cuando la bilirrubina se ha conjugado, sale del hepatocito ya conjugada y va hacia el hígado, hacia el intestino. En el intestino, la bilirrubina, por acción de las bacterias intestinales, va a convertirse en productos de degradación como el estercobilinógeno, que es fácilmente eliminable en las heces. Una parte de esta bilirrubina, por acción de la beta-glucuronidasa, puede desconjugarse y volver a la circulación y repetir el ciclo. Entonces, en el recién nacido, las bacterias intestinales están en menor cantidad y entonces hay mayor disponibilidad de bilirrubina para ser desconjugada por acción de la beta-glucuronidasa. Entonces, estas son las peculiaridades que tiene el recién nacido en relación a la producción, la captación, el transporte y producción, captación, transporte, captación y conjugación de la bilirrubina, que le predisponen, son situaciones fisiológicas que le predisponen al recién nacido a tener mayor riesgo de hacer ictericia. Algunos datos relevantes en relación a la hiperbilirrubinemia. 1 gramo de hemoglobina genera 35 miligramos de bilirrubina. 1 gramo de hemoglobina que se degrada genera o produce 35 miligramos de bilirrubina. En 1 gramo de meconio se elimina más o menos 100 miligramos de bilirrubina. Un gramo de meconio elimina 1 miligramo de bilirrubina. Entonces, más o menos en un día sería ese total. Los niveles séricos a los que se hace evidente la piel con tinte ictérico es de 5 miligramos por decilitro de bilirrubina sérica. Pero con 2.5 miligramos de bilirrubina sérica podemos evidenciar ya un tinte ictérico a nivel de las conjuntivas. Entonces, cuando dijimos que nos interesa distinguir si esta ictericia es fisiológica o es patológica, o por qué en el recién nacido puedo tener mayor predisposición de tener ictericia, ¿no? Por cuestiones que ya les había dicho que son fisiológicas. Por ejemplo, a nivel de sustrato hay mayor cantidad de glóbulos rojos y el tiempo de vida de cada glóbulo rojo es menor. A nivel del transporte y la captación, en el transporte que hay competencia por los sitios de unión a la albúmina. A nivel de la captación, a nivel del hepatocito, que la proteína Y demora todavía más o menos hasta el 10º día en aparecer y empezar a actuar. Entonces, la que actúa más bien es la proteína Z. A nivel del metabolismo hepático hay una menor captación y también hay menor afinidad, ¿no? Por los sitios de unión a la albúmina. La conjugación es defectuosa o está en menor proporción porque la enzima glucuroniltransferasa está en menor nivel, ¿no? Y a nivel de la circulación enterohepática hay mayor circulación enterohepática en el recién nacido, ¿no? Y eso va a hacer que haya mayor cantidad de
monoglucurónidos que van a desconjugarse por acción de la beta-glucuronidasa, que hay mayores niveles de beta-glucuronidasa y que también tenemos menor cantidad de bacterias que son las encargadas de convertir a productos de desecho. Entonces, ¿cómo puedo yo distinguir si lo que estoy viendo es una ictericia patológica, ¿no? Cuando la bilirrubina se hace evidente antes de las 24 horas de nacido, se trata de una ictericia patológica. Cuando el ritmo de incremento de la bilirrubina es mayor de 0.5 miligramos por decilitro por hora o más de 5 miligramos por decilitro por día de bilirrubina total sérica. Cuando la bilirrubina persiste más allá de los 7 a 10 días, aunque esto puede ser relativo. Cuando tengo una bilirrubina mayor de 10 a 12 en un recién nacido de bajo peso o prematuro, o cuando está por encima de 12 o 15 en un recién nacido a término, o cuando tengo niveles de bilirrubina que se van incrementando y además tenemos hemólisis u otros factores de riesgo. La ictericia por leche materna puede tener dos cursos, un curso temprano y un curso tardío. El curso temprano es esa ictericia que se presenta dentro de los 2 a 4 primeros días y que tiene un pico más o menos entre el tercer y sexto día. Pero hay otra ictericia que tiene un curso más tardío y que se puede presentar incluso hasta la primera semana y tener un pico incluso en la primera o segunda semana, y que va a demorar para remitir, que puede demorar 1, 2, inclusive hasta 3 meses. Se observa que hay un incremento de los casos de hiperbilirrubinemia y que esto se relaciona con las altas precoces, las altas que se dan antes de las 48 horas, ¿no? Entonces, se han identificado que hay 3 factores que se pueden corregir y que han contribuido a que se presenten cada vez mayores cuadros de hiperbilirrubinemia severa. Y estos factores que son corregibles son: 1, la falta de programación en el seguimiento, la falta de identificación de la presencia de ictericia, a veces antes de dar el alta, y porque a veces nos confiamos de la evaluación visual sin hacer un dosaje sérico. Entonces, estos 3 situaciones son situaciones que nosotros podemos modificar, que podemos corregir con la finalidad de disminuir los riesgos en los recién nacidos. ¿Cuáles son los factores de riesgo asociados a un mayor incremento de bilirrubina? ¿Quiénes son esos bebés que tienen mayor riesgo de hacer hiperbilirrubinemia? Aquellos que presentan ictericia temprana. Los que reciben leche materna exclusiva también tienen un mayor riesgo, y también los bebés que tienen una historia familiar de ictericia. O sea, ese bebito que ha tenido un hermano anterior que estuvo ictérico y de repente recibió fototerapia y que inclusive puede haber sido exsanguinado. Entonces, este es un dato que no debemos perder. Si el bebito ha tenido un hermano anterior que estuvo ictérico y que recibió fototerapia o exsanguinotransfusión, ese bebito está en mayor riesgo que aquel que no ha tenido este antecedente.
aquellos bebés que tienen ictericia que se hace clínicamente evidente antes de las 24 horas, tienen hasta 10 veces más riesgo de requerir fototerapia. O sea, ese bebito que tiene ictericia evidente antes de las 24 horas es candidato a recibir fototerapia. Los bebitos que han tenido, hermanos previos que han tenido hiperbilirrubinemia, tienen 12 veces mayor riesgo de desarrollar ictericia respecto de aquellos que no tienen este antecedente. Los varones, comparados con las mujeres, tienen 2 veces más riesgo de tener hiperbilirrubinemia. ¿Cuáles son los factores de riesgo mayores para hiperbilirrubinemia? Los factores de riesgo mayores son que la bilirrubina transcutánea o las bilirrubinas totales en zona de riesgo estén en una zona de alto riesgo en el normograma de Butani, que la ictericia se presente antes de las 24 horas, que el bebé tenga hemólisis, y eso lo podemos documentar con un examen de un test de Coombs directo. Los bebitos prematuros tardíos de 35 a 36 semanas también es un factor de riesgo mayor. Que tengamos un hermano con antecedente de ictericia que requirió fototerapia es un factor de riesgo mayor y se recibió exsanguinotransfusión con mayor razón. Que el bebé tenga un cefalohematoma, que reciba lactancia materna exclusiva. Factores de riesgo menores cuando la bilirrubina total o la bilirrubina transcutánea está en el riesgo intermedio alto, en la zona de riesgo intermedio alto en el normograma de Butani, según el tiempo de vida. Que la edad gestacional esté entre 37 y 38 semanas. Que el bebito ya presente la ictericia antes del alta, no ha sido antes de las 24 horas, pero yo lo estoy mandando con al alta, el bebito ya presente ictericia, entonces ese es un factor de riesgo también. Que tenga un hermano con antecedente de ictericia, pero que no requirió fototerapia ni exsanguinotransfusión, si se trata de un recién nacido macrosómico, hijo de madre diabética. Y también, bueno, el género masculino y la edad materna mayor o igual de 25 años. ¿Cómo debemos evaluar a este bebito con ictericia? Primero, debemos valorar los factores de riesgo que ya los hemos presentado, si son de riesgo menor o de riesgo mayor. Luego, vamos a tener la medida de las bilirrubinas, que puede ser transcutánea y en caso de ser necesario la bilirrubina sérica. Y cuando yo tengo a un recién nacido que está ictérico, debo hacerle monitorización respecto de la ictericia, ¿no? La combinación de la medida de bilirrubina transcutánea y la evaluación de los factores de riesgo me puede ayudar a mejorar la predicción del riesgo de hiperbilirrubinemia en un recién nacido. Entonces, inicialmente vamos a verificar los factores de riesgo, vamos a examinar al recién nacido. Siempre la evaluación se hace con el recién nacido desnudo y de preferencia con la luz natural. A los que tienen factores de riesgo se tiene que hacer siempre las primeras valoraciones, o sea, no se debería dar el alta realmente antes de las 48 horas. Y la valoración de la bilirrubina sérica en aquellos bebés que tienen
ictericia antes de las 24 horas, ¿no? Este normograma nos permite de alguna manera aproximarnos, ¿no?, según la extensión de la ictericia, y que se ha usado durante mucho tiempo, el normograma de Kramer. Sin embargo, no debemos confiarnos solamente en la valoración visual, sino que en los casos en que hay factores de riesgo va a ser necesario hacer la valoración, de repente inicialmente con la transcutánea, pero finalmente debemos utilizar la bilirrubina sérica. Entonces, la bilirrubina transcutánea me reduce definitivamente el número de muestras, es menos invasivo, se puede hacer el seguimiento con mayor frecuencia y de verdad sí nos ayuda en identificar a los recién nacidos que tienen mayor riesgo. Pero tiene también sus limitaciones, ¿no? Por ejemplo, cuando los valores de bilirrubina sérica están por debajo de 8 miligramos por decilitro, la lectura de la bilirrubina transcutánea no puede ser de mucha utilidad. Y en los bebitos en los que yo necesito decidir si va a requerir o no exsanguinotransfusión, no debería nunca decidirse la necesidad de exsanguinotransfusión basados en bilirrubinas transcutáneas. Siempre debe ser basado en los niveles de bilirrubina sérica. Una vez que el bebé entra a fototerapia, ya no es posible seguir usando los niveles de bilirrubina transcutánea porque hay una modificación de la lectura. Entonces, cuando yo utilizo la bilirrubina transcutánea, lo hago como un screening. Pero si esa medida de la bilirrubina transcutánea excede el percentil 75 del normograma de Butani, yo debo confirmar ese valor con una bilirrubina sérica. Cuando excede el percentil 95 del normograma de bilirrubina transcutánea, debo confirmar con bilirrubina sérica. Si la lectura de la bilirrubina transcutánea es mayor de 13 miligramos por decilitro, debo confirmar con una bilirrubina sérica. Si voy a ingresar al recién nacido a fototerapia o a exsanguinotransfusión, debe realizarse antes de iniciar una bilirrubina sérica. O si está muy estrecho el margen de decisión entre si este bebito recibe o no recibe tratamiento, se va a hospitalizar o no, si es muy estrecho, no estoy en el percentil 75 de Butani, pero tal vez estoy en el 72, entonces yo debería confirmar con una bilirrubina sérica. Bueno, y el manejo sigue siendo la fototerapia, la exsanguinotransfusión cuando se requiere y también mejorar la lactancia. Bueno, durante la fototerapia se tiene que hacer la monitorización con bilirrubina sérica. Ya no podemos utilizar durante la fototerapia la bilirrubina transcutánea. Eso nos sirvió para los momentos previos a la decisión de la fototerapia. Una vez que el bebito ingresa y ya está en fototerapia, se debe repetir cada 4 a 6 horas de iniciada la fototerapia. Si todavía los valores se encuentran en incremento, se debe hacer la monitorización cada 4 a 6 horas con bilirrubina sérica. Cuando los valores ya se estabilizan o están disminuyendo, se espacía el tiempo de los controles y se hace cada 6 a 12 horas. Y después voy a retirar la fototerapia cuando llegue a valores por debajo a 3 miligramos por decilitro de la curva de requisito de fototerapia. Entonces, 3 miligramos, si el bebito, por ejemplo, para el tiempo de vida que tiene y de acuerdo a sus factores de riesgo, en la curva de fototerapia
ingresaba con 12, con menos de 9, recién se le puede retirar de la fototerapia. Y también se debe hacer un control de bilirrubinas después que ya hemos retirado la fototerapia, entre las 12 y 18 horas de retirada de la fototerapia, para constatar que no haya valores de rebote. Después que nosotros retiramos a un niño de fototerapia, no nos podemos fiar de la simple visualización, ya no, porque ya no funciona ya en este caso la valoración, por ejemplo, con el normograma de Kramer, ya no funciona porque ya hay alteración ahí a nivel de la intensidad de la ictericia. La fototerapia intensiva nos va a permitir disminuir 2 a 3 miligramos por decilitro en 4 a 6 horas, que más o menos es 30 a 40% de los valores iniciales en un día. Y la fototerapia convencional nos ayuda a reducir más o menos de 6 a 20% los valores de la bilirrubina. Entonces, cuando los valores de bilirrubina están por encima del percentil 95, se tiene que hacer cada 2 a 3 horas la monitorización de bilirrubina sérica. Si siguen aumentando, cada 4 a 6 horas. Y cuando ya empezó a estabilizarse o está disminuyendo, cada 8 a 12 horas, el control de bilirrubina sérica. Cuando se suspende la fototerapia, deberíamos tener un control 18 a 24 horas después de haber suspendido la fototerapia. ¿Cuándo indico la exsanguinotransfusión? La exsanguinotransfusión se indica cuando existe signos de encefalopatía aguda, ¿no? Entonces, independientemente del valor de la bilirrubina, si yo tengo un niño con hiperbilirrubinemia con signo de encefalopatía, esa ya es una indicación para exsanguinotransfusión. Cuando los valores de bilirrubina están por encima de los valores establecidos según el normograma para la exsanguinotransfusión, y cuando tenemos valores de bilirrubinas que después de 6 horas de fototerapia no se han modificado y que estaban según la curva con requisito de exsanguinotransfusión. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de manejo? Cuando tenemos a un bebito que tiene 35 hasta antes de cumplir las 38 semanas, siempre nosotros tenemos que ver la edad. Las recomendaciones básicamente están dirigidas, las que vamos a presentar, a bebitos que tienen a partir de las 35 semanas. Entonces vemos cuál es su edad gestacional, cuáles son sus factores de riesgo, cuál es el valor de las bilirrubinas en el momento de la valoración y establecer su zona de riesgo. Y en base a estos criterios vamos a decidir si el recién nacido amerita o no fototerapia o exsanguinotransfusión. Bueno, ya hemos visto los factores de riesgo mayores. Ay, Dios. Este es el Este es el normograma que nos permite valorar en qué zona de riesgo vamos a ubicar a este recién nacido en relación al valor, al nivel de la bilirrubina,
al nivel de la bilirrubina según el tiempo de vida que tiene, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo tengo un bebito que tiene 36 horas de vida y encontramos que tiene 10 de bilirrubina, está en una zona de riesgo intermedia alta, solo por el hecho de tener este determinado nivel de bilirrubina a este tiempo de vida, ¿no? Entonces, si el bebito tiene 48 horas y tiene 13 de bilirrubina, estará casi en la zona de riesgo alto. Si el bebito tiene 24 horas de vida y tiene 9 de bilirrubina, está en la zona de alto riesgo, ¿no? Entonces, esto me sirve para valorar en qué zona de riesgo se encuentra el bebito en relación al nivel de la bilirrubina según el tiempo de vida. Y este normograma me sirve para identificar cuáles son los bebitos que van a requerir fototerapia, y para hacer esta valoración voy a tener en cuenta la curva que voy a utilizar depende de la edad gestacional del recién nacido y los factores de riesgo que tenga. Por ejemplo, si se trata de un recién nacido que tiene la curva de puntos es para los recién nacidos a partir de las 38 semanas. La curva discontinua es para recién nacidos que tienen a partir de 38 semanas, pero que tienen factores de riesgo. Y también para los recién nacidos que tienen entre 35 y antes de cumplir 38 semanas, pero que están en buena condición. Y la línea continua es para los bebitos que tienen alto riesgo, o sea, los bebitos que tienen de 35 hasta antes de cumplir 38 semanas y que están en mal estado. Y esta es el normograma para decidir la exsanguinotransfusión, también siempre en función de los factores de riesgo y el nivel de la bilirrubina según el tiempo de vida. Esos son los parámetros que nos van a servir para decidir si un recién nacido va a requerir en determinado momento fototerapia o exsanguinotransfusión. Entonces, si yo tengo a un recién nacido de 35 hasta antes de 38 semanas con factores de riesgo, voy a establecer cuál es su nivel de bilirrubina sérico o su bilirrubina transcutánea, y con eso lo voy a establecer en una zona de riesgo alto, medio o bajo. Si está en la zona de alto riesgo, tengo que voy a requerir una bilirrubina sérica, un nivel de bilirrubina sérica para decidir si requiere fototerapia. Si se encuentra en la zona intermedia alta, voy a decidir si requiere fototerapia con bilirrubina sérica o transcutánea en 4 a 24 horas. Y si está en una zona intermedio bajo, si le damos de alta antes de las 72 horas, este bebito debería ser evaluado antes de las 48 horas y podríamos en este momento hacerle una valoración con bilirrubina transcutánea o en su defecto solicitar la bilirrubina sérica. Y si el bebito se encuentra en zona de bajo riesgo y yo le voy a dar de alta antes de las 72 horas, debería considerar una reevaluación antes de las 48 horas. Si el recién nacido tiene entre 35 hasta antes de las 38 semanas sin factores de riesgo o en su defecto mayor o igual de 38 semanas pero con factores de riesgo, solicitamos la bilirrubina
sérica o hacemos la bilirrubina transcutánea o la bilirrubina sérica y establecemos la zona de riesgo. Si se encuentra en un riesgo alto, vamos a tener que valorar la necesidad de fototerapia con bilirrubina sérica y luego hacer las monitorizaciones entre 4 a 24 horas según el valor que hemos obtenido en este examen y según los riesgos también. Intermedio, si en la zona de riesgo de intermedio alto, entonces yo voy a evaluar la necesidad de fototerapia, puede ser con transcutánea o con sérica. Si con la transcutánea está muy por debajo del percentil requerido, entonces puedo seguir haciendo la monitorización, pero si está muy cercano al nivel que se requiere, ya hemos dicho que en ese caso debo confirmar con bilirrubina sérica. Si está en nivel intermedio bajo y yo voy a proceder, estoy procediendo el alta antes de las 72 horas, la reevaluación de este bebito no debe ser después de las 48 horas, o sea, reevaluación a las 48 horas. Y si está en zona de bajo riesgo y procedemos al alta antes de las 72 horas, podemos hacer la reevaluación en 2 a 3 días. Si el bebito tiene más de 38 semanas, a partir de las 38 semanas y no hay factores de riesgo, hacemos la medida de la bilirrubina transcutánea o bilirrubina sérica previa al alto. Y podemos establecer la zona de riesgo. Si está en riesgo alto, yo voy a verificar con bilirrubina transcutánea si va a requerir fototerapia. Si está en zona de intermedio alto, voy a reevaluar. No deben pasar más de 48 horas para esta reevaluación y en el control haré una bilirrubina transcutánea o una bilirrubina sérica. Si el riesgo es de intermedio bajo, entonces, y el alta procede antes de las 72 horas, reevaluaré en 2 a 3 días, y si es riesgo bajo y el alta va a proceder antes de las 72 horas, voy a hacer la reevaluación relacionado básicamente con los factores de riesgo que tenga este bebé. Entonces, si yo voy a proceder al alta, debo hacer el primer control en un recién nacido aún sin riesgos y el alta la doy antes de las 24 horas. Su siguiente control no debería ser pasada las 72 horas. Yo doy a un bebito alta antes de las 24 horas y ese bebito obviamente es un bebito sin factores de riesgo, entonces aún sin factores de riesgo el control debe ser antes de las 72 horas de vida. Pero si ese bebito tiene factores de riesgo o en su defecto yo estoy adiestrando, se asume que adiestro bien a la mamá para poder identificar signos de alarma, el control o la valoración va a ser antes en caso de que se presenten signos de alarma, ¿no? La idea es que si nosotros damos alta a un bebé antes de las 24 horas, debemos adiestrar a la familia, en este caso a la madre, para que identifique los factores de riesgo y cuando uno de ellos se presente, acudir inmediatamente al establecimiento. Pero si no hay ningún factor de riesgo, así no se presente ningún factor de riesgo, ningún signo de alarma, perdón, la evaluación siguiente debe ser antes de las 72 horas. Si doy el alta entre las 24 y antes de las 48 horas, el control de un bebé sin factores de riesgo, sin signos de alarma, debe ser antes de las 96 horas. Y si el alta es entre las 48 y 72 horas, entonces en un bebito estamos hablando que no tiene factores de riesgo y que no tiene signos de alarma, el control va a ser antes de los 5 días, antes de las 120 horas. Entonces, en estos casos estamos hablando de bebitos que no tienen signos de alarma, porque cuando se presente el signo de alarma, la evaluación debe ser inmediata. Cuando yo hago esa evaluación posalta, debo siempre observar, hacer un examen exhaustivo del recién nacido y en relación a la ictericia, debo examinarlo de nuevo completo
desnudo y con luz natural. Debo valorar el peso y la pérdida de peso del recién nacido. ¿Cómo está la ingesta de leche del bebito? ¿Cuál es su patrón de micción y deposiciones? Cuando las deposiciones son muy alejadas, cuando no tiene un flujo adecuado, un patrón adecuado de deposiciones, va a favorecer la circulación enterohepática y va a haber mayor reconversión, ¿no? Si es que el bebito tiene o no tiene ictericia y cuál es la extensión de la misma. Y si cuando estoy haciendo la valoración yo creo que el bebito requiere una valoración transcutánea o sérica, debo solicitarlo. Entonces, la bilirrubina, en este caso hablamos de la bilirrubina indirecta, induce disfunción neurológica, ¿no? Estos son un acrónimo que nos va a permitir recordar. Entonces, la encefalopatía bilirrubínica, el compromiso neurológico por bilirrubina puede ser agudo o crónico. El compromiso agudo es lo que le llamamos la encefalopatía bilirrubínica y el crónico es lo que llamamos el kernicterus. Entonces, la encefalopatía bilirrubínica tiene 3 fases. La primera fase va en los primeros días en que la hiperbilirrubinemia se está presentando y clínicamente podemos encontrar vómito, letargia, hipotonía, llanto agudo, el bebito no se tranquiliza con nada y tiene succión débil, rechaza la alimentación. La segunda fase es esa fase que se presenta del tercer y quinto día de la hiperbilirrubinemia y el bebito pasa más bien de una fase de letargia a una fase de irritabilidad, de hipotonía a hipertonía y puede llegar incluso al epistótonos. Y una tercera fase que se presenta una semana después del cuadro de hiperbilirrubinemia, el bebé puede presentar hipertonía y puede tener ya signos que se van a hacer crónicos, ¿no? Entonces, el kernicterus se produce porque la bilirrubina indirecta, que está libre en el plasma, tiene, ya hemos dicho, es lipofílica y tiene gran afinidad por los fosfolípidos de las membranas celulares. En este caso, básicamente hablamos en el sistema nervioso central de los núcleos basales, de los ganglios basales. Entonces genera, la bilirrubina a ese nivel inhibe la síntesis de proteínas, de DNA, la fosforilación oxidativa, el transporte iónico y produce degeneración y necrosis celular. Por eso es que la lesión que se produce a ese nivel es irreversible. Cuando el bebito tiene valores mayores a 25 miligramos por decilitro de bilirrubina sérica, la probabilidad de que tenga compromiso neurológico es mayor. Y los factores que más influyen en los efectos neurotóxicos de la bilirrubina son la concentración de la bilirrubina, y hemos dicho por encima de 25 el riesgo se está incrementando, y el tiempo de exposición a una hiperbilirrubinemia, a una bilirrubina elevada que tiene el bebito. Los factores de riesgo de neurotoxicidad son cuando hay enfermedad hemolítica, cuando hay deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, en los bebitos que tienen asfixia porque las noxas, podemos decirlo de algún modo, las noxas a nivel cerebral se suman en los casos de niños con sepsis que tienen acidosis, porque eso favorece también favorece que no haya una buena captación y transporte de la bilirrubina, y cuando la bilirrubina es menor de 3 miligramos, cuando hay hipoalbuminemia, también porque tenemos más bilirrubina indirecta libre. Ay, Dios.
Y algunos factores que pueden ser modificables. Eso nos interesa porque definitivamente nosotros podemos actuar a este nivel para disminuir los riesgos, que es lo que nos interesa, ¿no? Esos factores de riesgo modificables para compromiso neurológico son cuando damos un alta antes de las 48 horas y no hacemos un seguimiento adecuado. Podemos dar el alta antes de las 48 horas, pero tenemos que en este caso hacer un seguimiento estrecho, adiestrar bien a la madre y hacer el control correspondiente. Cuando tenemos un bebito que es de alto riesgo, una ictericia que se presenta antes de las 24 horas y nos confiamos de la medida visual y no hacemos medición de bilirrubinas totales, ¿no? Entonces estamos permitiendo que se incremente el nivel de la bilirrubina y hemos dicho que el niño que tiene bilirrubinas, hiperbilirrubinemia antes de las 24 horas tiene mayor riesgo. Cuando no reconocemos los factores de riesgo de bilirrubina, no preguntamos si el bebito tiene un hermanito que estuvo ictérico, que recibió fototerapia, no hacemos en el control ambulatorio, no hacemos una adecuada valoración del peso, de la pérdida de peso, de la cantidad de leche que el niño está tomando, o no hacemos un reconocimiento visual adecuado, y a veces nos confiamos solamente del reconocimiento visual y no hacemos una valoración de la bilirrubina sérica cuando corresponde. A veces porque demoramos la toma de muestra, ¿no? Y hemos visto que a veces el bebito se queda sin recibir la fototerapia porque tomamos primero la muestra y luego esperamos que venga el resultado de la muestra, ¿no? Y eso ya nos retrasa el manejo. Cuando hay demora en el inicio de la fototerapia o cuando no identificamos los signos de compromiso neurológico temprano, la fase 1 de la encefalopatía bilirrubínica, que es un bebito que ya sabemos que puede estar letárgico, succión débil, ¿no? Antes de pasar a la fase 2 en la que es un poco más fácil de identificar porque es un bebé irritable, hipertónico, ¿no? La fase inicial a veces nos puede pasar desapercibida. Entonces este es el Bent Score que nos da una clasificación para poder identificar el riesgo de compromiso neurológico en un recién nacido que está ictérico, ¿no? Cuando tiene de 1 a 3 puntos, hay signos mínimos de encefalopatía de 4 a 6 puntos. Todavía es progresivo, pero todavía es reversible, pero cuando ese bebito tiene de 7 a 9 puntos, probablemente es irreversible. Entonces las claves para la prevención son que tratemos la ictericia significativa como una emergencia. Si en mi establecimiento no cuento con la forma de medir las bilirrubinas séricas, debo referirlo inmediatamente a un establecimiento que sí pueda resolver esa situación. Cuando requiere tratamiento el bebé se debe iniciar inmediatamente, no hay que demorar la fototerapia mientras esperamos los resultados del laboratorio. Si yo tengo un bebé con alta posibilidad de requerir exsanguinotransfusión, ya hemos dicho que si yo tengo niveles de bilirrubina que están en incremento en 4 horas más o menos, debo estar haciendo el control, 3 a 4 horas. Entonces, de ser ese el caso, yo anticipadamente voy a comunicar las necesidades de sangre al banco para que se hagan las pruebas correspondientes y no demorar esa situación. También anticipar las necesidades de interconsulta o transferencia. Ya les he dicho, en los casos de establecimientos que no cuentan con la posibilidad de hacer un dosaje de bilirrubina o bilirrubina transcutánea de manera inmediata. Y también tener en cuenta los factores asociados a los factores de riesgo mayores, como por ejemplo la pérdida de peso excesiva, que haya infecciones concomitantes y los otros factores que ya hemos estudiado.
Las guías de la Sociedad Americana de Pediatría, como medidas preventivas, en el primer lugar está promover la lactancia exitosa. De esa manera vamos a disminuir, por ejemplo, las pérdidas excesivas de peso, y no dar otro tipo de suplementos. Tener sistemas adecuados para detectar y prevenir, por ejemplo, una adecuada tipificación de sangre en el recién nacido y la madre. La madre se puede hacer en el momento del ingreso y del recién nacido en el momento del nacimiento, y así podemos ver cuando hay incompatibilidad de grupo, de factor, y poder valorar mejor los riesgos. Hacer una adecuada valoración clínica y también de algunos factores asociados, como por ejemplo estado de hidratación, si hay presencia o no de traumatismos que incrementan el riesgo. Y también la evaluación con laboratorio cuando es necesario. Y hemos mencionado con anticipación que cuando yo hago una bilirrubina transcutánea, y eso es solamente screening, hay algunas situaciones en las que necesito hacer una valoración sérica. Cuando es muy estrecho el margen, o cuando estoy por encima del percentil 75 o el percentil 75 del normograma de transcutánea, o de percentil 95 de bilirrubina del normograma de Butani. También, ¿cuál es la causa de la ictericia? Porque hay causas que podríamos mejorar, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la deshidratación. Evaluar los riesgos antes del alta. El tiempo del siguiente control que hemos presentado, y hemos dicho que se trata de bebés sin factores de riesgo y sin signos de alarma. Entonces, si yo lo mando antes de las 48 horas, lo voy a citar en 2 días más. Ese es un bebé que no tiene factores de riesgos y que no tiene signos de alarma. Pero si el bebé tiene signos de alarma, debe ser evaluado inmediatamente. Y si yo envío a un niño a casa, debo antes evaluar los riesgos. Y también tener procedimientos y políticas del hospital que permitan de manera oportuna hacer la identificación y el manejo de los recién nacidos ictéricos, y también el seguimiento. El tratamiento, que debe ser oportuno, sea que estemos tratando de fototerapia o exsanguinotransfusión, y también todo lo que se pueda avanzar en investigación relacionada con factores de riesgo, etc. Entonces, finalmente las recomendaciones son que debemos valorar el riesgo en cada recién nacido, establecer un diagnóstico oportuno y asegurar el control y seguimiento adecuado. De esta manera nosotros vamos a disminuir la probabilidad de que un recién nacido, estamos llevando al mínimo los factores modificables por los cuales un recién nacido podría hacer compromiso neurológico irreversible.